no es el cielo, es una oportunidad única y que debemos aprovechar cuando el cielo nos da esa oportunidad. Bien, primeramente un saludo a todos. Tenía un rato que no los veía. Todos saben que estoy residenciado por Maracaibo, entonces bueno, cuando el Señor me da la oportunidad, vengo hasta acá, y si me da la oportunidad de predicar, mucho mejor. Amén. Así que esta mañana, bueno, vengo acompañado de mi esposa. Amén. Por si muchos no la conocen, entonces bueno, ella está esta mañana Amén. Aquí conmigo acompañándome, y bueno, todas las veces que el Señor me dé la oportunidad de venir, espero que ella pueda acompañarme y así entonces conocernos, que se conozcan más y que hagamos ¿qué? Con fraternidad. Amén. Bien, durante esta semana se han tocado varios temas y todos han sido referentes ¿a qué? A la familia. Es una semana de temas dedicados única y exclusivamente a la familia. Cómo la familia debe estar unida, cómo la familia debe fortalecerse espiritualmente, y llama la atención, cuando me enviaron el tema, llama la atención que escogieron algo particular en la cual yo conozco muy bien, que es una caja de herramientas. Mi trabajo como electricista o en el campo de la construcción es vital tener una caja de herramientas y tener herramientas necesarias ¿para qué? Para realizar diversos trabajos. Así que esta mañana yo quiero hacer un bosquejo rápido de todo lo que se ha ido estudiando durante la semana para poder llegar ¿a qué? A la herramienta que nos toca hoy. Amén. Bien, tengo entendido que el primer tema que hubo fueron los planos. ¿Cuántos conocen los planos? ¿Cuántos han visto alguna vez un plano? Bien, déjenme decirles que los planos son esenciales para la construcción de una obra. Cuando hay planos, hay una buena ¿qué? Planificación, hay una buena organización. Quiere decir que en los planos está estipulado cómo yo debo trabajar dependiendo a la medida que venga, unos 100, unos a 50, unos a 50, dependiendo, yo interpreto esas medidas y las plasmo en la construcción. Ahora, si yo llevo esos planos a la vida espiritual de cada uno de nosotros, déjenme decir que es necesario que cada uno de nosotros tenga una planificación, primeramente personal. Debemos hacer una planificación primeramente personal para que esa planificación pueda ser llevada ¿qué? A la familia. Cuando como familia nos planificamos y nos organizamos, quiere decir que vamos por buen ¿qué? Por buen camino. Nos damos cuenta que la familia está funcionando. Nos damos cuenta que a nivel espiritual yo voy ¿qué? Creciendo y creciendo. Amén. Otra de las herramientas que se usaron fue el nivel. El nivel es importantísimo en la construcción. ¿Por qué? Porque cuando hay un terreno y se va a construir, ese terreno debe ser ¿qué? Nivelado. Yo no puedo construir en un terreno que esté ¿qué? Que tenga alto, que tenga bajo, que tenga huecos, no puedo. Va a ser imposible. Así que yo debo utilizar el nivel para entonces poder nivelar el terreno y poder comenzar ¿a qué? A construir. Llevémonos a nuestra parte o a nuestra vida. Nosotros necesitamos un nivel diario para poder nivelar mi vida espiritual, para poder entonces saber si la gota está de un lado o está del otro lado. ¿Dónde debería estar la gota? En el medio. Si la gota está en el medio, entonces el nivel está ¿qué? Correcto. Así que el nivel es importante para la construcción, pero también para nosotros en nuestra vida diaria y en nuestra vida familiar. Otra de las herramientas que se usaron fueron los guantes. ¿Para qué sirven los guantes? Para protegernos. Los guantes sirven para protegernos
de un golpe, para protegernos que no nos vayamos a dañar las manos en cualquier momento. Así que los guantes son importantísimos para el que va a construir. Ahora bien, comparando los guantes en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, ¿saben? Si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no nos alimentamos, entonces no va a haber esa coraza protectora, no va a haber eso espiritual que nos proteja, y cuando estemos en el andar diario, entonces podemos sufrir ¿qué? Una herida. Podemos sufrir una herida espiritual, bien sea en la iglesia. A veces no estamos fortalecidos espiritualmente y entonces nos sucede algo en la iglesia, inmediatamente decidimos ¿qué? Separarnos de la iglesia, inmediatamente nos molestamos por algo que nos han dicho, pero es porque no nos estamos protegiendo espiritualmente. Sucede igual en la familia. Si no estamos protegidos, si no tenemos palabras adecuadas en nuestra familia, ¿qué va a suceder? Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque no pensamos igual. ¿Saben? Nosotros nos enamoramos y nos casamos. Esto lo aprendí yo con el tiempo. Pero nos casamos con una persona, bien sea hombre o bien sea mujer, diferente y distinto a nosotros. ¿Me gusta el agua fría? No, a mí no me gusta tan fría, me gusta menos fría. ¿Me gusta la pasta con salsa, con mayonesa? No, a mí me gusta solo. Por lo menos mi esposa y yo tenemos una diferencia ahí, porque ella prepara una pasta y le echan lo que llaman salsa bechamel. A mí no me gusta para nada. Y si le echan, entonces arriba le echo salsa y mayonesa. No, entonces somos distintos, somos diferentes. Debemos prepararnos para en familia poder llevar una buena comunicación. Creo que me está faltando me están faltando dos. El martillo. Hablaron sobre el martillo también, ¿verdad? Sí. ¿Para qué sirve un martillo? Para golpear. Un martillo sirve para golpear, es esencial. También un martillo en una caja de herramientas, porque lo usamos cotidianamente. Ahora, si yo no sé usar ese martillo bien, voy a golpear a quien sea. Al que se me atraviese le voy a dar con el martillo. Y cuando me refiero a martillo, me refiero a ¿qué? A las palabras. A cómo nos tratamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Entonces golpeamos y golpeamos y golpeamos, y entonces hay un daño a nivel estructural, primeramente personal, y luego ¿qué? Familiar. Luego familiar. Debemos tener cuidado con las palabras y cómo usamos ese martillo. El tema de ayer creo que fue acerca del destornillador. También esencial. ¿Para qué sirve un destornillador? Para sacarlo. Para cortar, para deshacer. Y dependiendo de los tornillos, si son grandes, si son pequeños, si son de pala o de paleta, si son de estría o de estrella, necesitamos un buen destornillador. Pequeño, grande, pero es esencial. Yo pensaba anoche y decía, bueno, muchos de los que ya estamos convertidos al Evangelio antes, bueno, en el caso mío, ya todos saben que yo nací en el Evangelio, pero igualito. Muchos, antes de conocer el Evangelio, teníamos tornillos flojos por todos lados, ¿o no? ¿Verdad que sí? Hacía falta que nos apretáramos los tornillos. ¿Por qué? Porque estábamos en oscuridad, no estábamos en luz. Entonces resulta ser que un destornillador es algo imprescindible en una caja de herramientas, y que si lo llevamos a nuestra vida espiritual sirve para eso. Sirve para que entonces comencemos a apretar esos tornillos, porque el nivel me está diciendo que estoy un poco a la izquierda, porque el nivel me está diciendo que estoy un poco a la derecha, y no está ¿dónde? En el medio, donde debería estar. Entonces, bueno, resumiendo, ya hemos hecho un pequeño resumen de los temas que se trataron. Yo sé que todas las noches fueron temas muy buenos, y sé que los que estuvieron a cargo de los temas dieron una buena, pero muy buena explicación, pero yo quise hacer un resumen para poder llevar a las herramientas que nos toca hoy. Bien, la última herramienta de la caja es la cinta métrica
¿O qué? ¿Cómo la llamaríamos? Metro. Un metro. ¿Verdad? ¿Para qué sirve una cinta métrica? ¿Para qué sirve un metro? Para medir. Pero con la cinta métrica podemos hacer aproximadamente 3-4 medidas. Podemos medir largo, podemos medir ancho, podemos medir una longitud o una distancia dependiendo el tamaño de la ¿qué? De la cinta métrica. Déjenme decirle que me ha pasado muchas veces que la cinta métrica mide 5 metros y de repente lo que tengo que medir es de 10. A veces me ha pasado que la he tirado un poquito más y ¿qué pasa? Se rompe. Se tensa y se daña. El hermano Juan sabe sobre eso. Mi papá también. Se tensa y se daña. Debemos tener cuidado lo que medimos o la distancia que medimos con la cinta métrica en lo espiritual, en lo personal y en lo que y en lo familiar. ¿Medir qué? Tener cuidado con nuestras acciones. Todo tiene un límite. No podemos sobrepasar los límites de nuestras acciones. Nuestras palabras. Debemos saber medir qué? Nuestras palabras. No podemos utilizar palabras que a veces dañan. A veces lo hacemos inconscientemente. A mí me ha pasado. A veces lo hacemos inconscientemente, pero terminamos ¿qué? Terminamos dañando a esa persona que queremos o a la familia. Terminamos dañando esa relación familiar. Y la cinta métrica también sirve para medir ¿qué? Circunferencia. Podemos medir una circunferencia con una cinta métrica, ¿o no? Agarramos y la doblamos y nos da también ¿qué? Una medida. Debemos aprender a utilizar la cinta métrica en nuestras vidas diarias. Saben, el título de la semana es Jesús viene ¿qué? Pronto. Jesús viene pronto. Y todas estas herramientas, todos estos temas que hemos tratado durante toda esta semana nos sirven para saber cómo estamos espiritualmente. Nos sirve para saber cómo está mi relación de familia. ¿Dónde comienza la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Dónde? En la casa. No es en la familia, es en la familia. Y cuando lo practicamos en la familia, cuando lo practicamos en casa, lo traemos también ¿a dónde? A la iglesia. Hermano, si usted no ora en su casa, no va a orar en la iglesia. Si usted no se reúne en su casa en el culto familiar, no lo va a hacer en la iglesia. No va a haber esa práctica. Yo sé que es difícil, ¿o no es así? Es difícil pararse, y más los que tienen muchachos pequeños, es difícil pararse a las 5 de la mañana y entonces estar todos reunidos para tener el culto familiar. ¿Verdad que se hace difícil? Se hace difícil porque tengo que salir temprano, tengo que llevar a los muchachos, tengo que ir a trabajar. Pero como familia debemos aprender a utilizar estas herramientas y a medirnos en cuanto al crecimiento espiritual. Yo sé que muchos de los hermanos aquí estuvieron hace 2 semanas, que fueron a la iglesia del norte, ¿no? Y las enseñanzas que dieron en la iglesia del norte fueron específicamente diáconos y diaconisas, pero en lo familiar. Cómo ser unos buenos diáconos, cómo ser unas buenas diaconisas, pero a nivel familiar. Nosotros no podemos crecer espiritualmente, nosotros no podemos ser buenos líderes en la iglesia si no lo somos primeramente ¿dónde? En nuestros hogares. Lo que usted refleje en la iglesia, lo que yo refleje en la iglesia, es lo que reflejo ¿dónde? En la casa. Es lo que reflejo en el hogar. Y el Señor quiere que las familias sean un pedacito de cielo. Sean un pedacito de cielo. Saben, hay una historia de un niño que estaba deambulando por las calles y lo consigue una persona. El niño se le había perdido su casa, realmente no la encontraba, y esta persona lo encuentra y comienza a conversar con él, y este niño
le llama la atención a él porque este niño le dice, yo quiero que caminemos por aquí, derecho hasta allá, porque yo voy a empezar a ver los edificios. Y cuando yo vea mi apartamento, lo voy a reconocer. Y él le dice, pero ¿cómo lo vas a reconocer si estás perdido? Y el niño le dice, sí lo voy a reconocer, porque mi apartamento es un pedacito de cielo. Y cuando yo lo vea, lo voy a distinguir de todos los demás departamentos. Amén. ¿Entiendes? Eso es lo que el cielo quiere. El cielo quiere que nuestros hogares sean un pedacito de cielo. Y eso solo lo podemos reflejar nosotros. El versículo que se leyó en el texto bíblico, 2 de Pedro 3:9. Algo que tiene el ser humano, que tienen los que no son creyentes y hasta los creyentes, es que el ser humano es una persona impaciente, ¿o no? ¿Cuánto tenemos paciencia aquí? ¿Cuánto? Yo no voy a levantar la mano porque yo soy impaciente. Es algo que toda mi vida he luchado con eso. Tengo muy poca paciencia para ciertas cosas, pero el ser humano es una persona impaciente y se la pasa cuestionando cosas que no debe. Y uno de los textos bíblicos que nosotros más cuestionamos es el pronto regreso de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé por qué. Yo les voy a hacer esta pregunta y ustedes mismos se lo van a contestar. Yo no sé por qué nos preocupa tanto cuándo va a venir Cristo Jesús. Yo he aprendido a comprender eso. O sea, no debo preocuparme cuándo va a venir Cristo Jesús. Porque no sé ni el día, ni la hora, ni el momento, pero la Biblia me dice que claro, ¿qué debo hacer para esperar esa venida? Y a veces yo me pregunto y digo, cuestionar la venida de Cristo Jesús, cuando la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos preparados para la venida de Cristo Jesús? ¿Estamos preparados a nivel personal y a nivel familiar para la venida de Cristo Jesús? ¿Qué hacemos si Cristo Jesús llega mañana? ¿Qué hacemos si Cristo Jesús llega esta noche? Estaremos preparados para esa venida. Y el texto bíblico dice, el Señor no retarda que su promesa. ¿Saben? Leyendo yo este texto bíblico del apóstol Pedro, yo pensaría que a él le están haciendo una pregunta. Pensaría que a él lo están como cuestionando, diciéndolo, pero bueno, tú llegas y predicas y hablas de la segunda venida de Cristo Jesús, pero ¿cuándo va a venir? Tenemos rato escuchando cuándo va a venir Cristo Jesús, pero ¿cuándo va a venir? Y la respuesta de Pedro llama mucho la atención porque dice, el Señor no retarda, en otras versiones dice, no demora su venida. Y sigue hablando el apóstol y dice, según algunos lo tienen que por tardanza. ¿Saben? Entre esos algunos caemos nosotros. A veces nosotros caemos entre esos algunos que tenemos por tardanza la venida de ¿quién? De Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús ascendió a los cielos, y en esto deberíamos estar ocupados, le dijo a los apóstoles, les dio una última instrucción. Les dijo, ¿y qué? Y predicar el evangelio a todo el mundo y a toda criatura. A todo el mundo y a toda criatura. El que cree, se arrepiente, va a ser que bautizado y ese será salvo. Ahora, si esa fue la tarea que Cristo Jesús nos dejó, ¿en qué deberíamos nosotros estar preocupados? ¿Cuándo va a venir Cristo Jesús? ¿Deberíamos estar preocupados en eso? No, deberíamos estar preocupados en predicar el evangelio. Deberíamos estar preocupados que como familia seamos una familia de testimonio. No hay mejor manera de predicar el evangelio que el testimonio. A veces viene alguien a buscarnos en el sitio donde vivimos y preguntan, ¿dónde vive el hermano Alberto? Y qué terrible sería que dijeran, él vive allí en esa casa, pero es hermano,
No creo. ¿Verdad que sí? Porque no es lo que nosotros hablemos muchas veces, no es lo que nosotros digamos, es como las personas nos ven. ¿Qué pasó con Pedro? Negó a Jesús y luego quiso decir que él no pertenecía, que él de ninguna manera había formado parte ¿qué? De esos discípulos de esa familia. ¿Y qué pasó? Todo el que lo veía lo reconocía. Todo el que lo veía decía, no, él estaba con él, claro, sí, él caminaba por todas partes, él predicaba el evangelio, él comía con Jesús. Y Pedro decía, no, yo no soy. Hermano, pero su testimonio era tan fiel que todo el que tenía, o todo el que lo miraba, lo reconocía. Y llegó el momento hasta decir, yo ni lo conozco, yo no sé, yo nunca lo he visto. Cuando somos verdaderos seguidores de Cristo Jesús, nos apoderamos de todas estas herramientas que nos sirven para nuestra vida espiritual. Amén. Así que si usted tiene una caja de herramientas en su casa y de repente yo nunca la he usado, comience a mirarla por lo menos, para que entonces sepa que cada herramienta también sirve para aplicarlo a nuestra vida espiritual. En la Biblia también aparece el relato de las 10 vírgenes. Yo creo que todos lo hemos leído, ¿verdad que sí? Vírgenes prudentes e imprudentes. 10 vírgenes que representan la espiritualidad y los miembros de la iglesia. Dice el relato bíblico que estas 10 vírgenes estaban esperando ¿a quién? Al esposo. Estaban esperando al esposo, habían esperado mucho tiempo y ahora el esposo había anunciado que iba a regresar. El Señor no tarda en su promesa, sino que es paciente. Así que estas 10 vírgenes entonces estaban esperando el momento que el esposo iba a regresar. Entonces la historia dice que habían 5 vírgenes prudentes y 5 imprudentes. Llegaron estas 5 y llenaron sus lámparas de aceite suficiente. En ese tiempo no había electricidad. Menos mal que no había, porque de repente lo hubieran cortado. No había electricidad. Entonces, estas 5 vírgenes prudentes llegaron y llenaron la lámpara porque no sabían. O sea, el esposo iba a venir, pero ellas no sabían ni el día, no sabían ni la hora, ni sabían el momento. Pero hubieron otras 5 vírgenes que llegaron y se llevaron las lámparas y ni siquiera tomaron en cuenta cuánto aceite había en estas lámparas. El relato dice que cercano a la medianoche, todavía el día no había terminado, la noche no había terminado, perdón, a las 5 vírgenes imprudentes se les acabó el aceite y quedaron a oscuras. Así que no pudieron seguir esperando al esposo porque no se veían, ni siquiera se veían ellas mismas. Hay cosas o hay algo que nosotros como hermanos no podemos compartir y no podemos dar. Ya les voy a decir por qué. Estas vírgenes no podían compartir el aceite que tenían porque era el aceite suficiente para esperar ¿a quién? Al esposo. Así que si ellas compartían el aceite que tenían, ¿qué iba a pasar? También ellas se iban a quedar sin aceite y obviamente se iban a ir. Así que estas 5 vírgenes imprudentes se fueron y en el momento que se fueron, ¿llegó quién? El esposo. Y el relato bíblico dice que entonces estas 5 vírgenes prudentes llegaron y se fueron con el esposo y las otras 5 vírgenes que se quedaron. Ahora, llevándolo al plano espiritual de la iglesia y de la familia. Saben, el aceite representa el Espíritu Santo. Nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo porque el apóstol Pedro está diciendo que Jesús no retarda su promesa. Yo estuve buscando en el diccionario no retarda su promesa y es que está pendiente, que está latente, que sí viene, que va a llegar. Ese es el significado de no retarda. O sea, no es que quiere decir que se tarda. ¿Me están entendiendo? No es que él se tarda o se ha tardado en venir, no. La palabra retardar, no retardar es estar atento, pero sí va a venir. Entonces, llevándolo al plano de nosotros como familia, debemos mantener el aceite
suficiente. Sería, lo voy a decir de esta manera, sería una lástima que familias enteras que hayan pasado 30, 40, 50 años en la iglesia, al final se les acabe el aceite y tengan que irse porque se les acabó el aceite en lo espiritual, porque no llenaron las vasijas, no llenaron las lámparas del aceite que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo hace, hermano? Porque perdemos el interés del estudio de la familia. Perdemos el interés de estudiar la palabra de Dios. Y en ese momento, entonces, a cada uno de nosotros se nos acaba el aceite y a la final, ¿qué pasa? Nos quedamos. Entonces, el apóstol dice que Jesús no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. O sea, el Señor lo que nos está haciendo a nosotros es, nos está llenando de su amor y de su misericordia. Nos está dando ese tiempo que estamos invirtiendo en pensar cuándo va a venir Cristo Jesús y no en prepararnos como familia. Esta semana creo que todos han aprendido que lo primordial es prepararnos como familia. Que la predicación del Evangelio comienza ¿dónde? En el hogar, en mis hijos, en mi esposa. Esa es nuestra familia. Y si la familia es mucho más grande, entonces podemos decir en nuestros abuelos, en nuestros sobrinos, y de esa manera nosotros como familia poder mantenernos unidos, poder mantenernos con ese aceite, encendido, para que entonces podamos esperar al esposo y no que, y el Señor, recordemos que el Señor no retarda su venida. En esta mañana el Señor quiere que todos como familia, el Señor quiere que todos como familia podamos echar mano de todas esas herramientas y de todas las promesas bíblicas para que entonces podamos llegar y tener la paciencia suficiente. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene en las nubes, todo ojo le verá, aún los que les traspasaron. Cristo Jesús va a venir. ¿Por qué nos preocupamos? La Biblia dice que Cristo no es hombre para qué, para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Cristo Jesús va a venir. Lo que tenemos que tener paciencia somos nosotros como familia. Nosotros como familia tenemos que permanecer unidos y echar mano de la palabra de Dios. Agarrar la palabra de Dios todos los días y estudiar. Agarrar la palabra de Dios todos los días y hacerla parte de nuestras vidas. Que nuestros hijos sean los líderes del mañana en nuestras iglesias. Que podamos entonces tener una responsabilidad ante el cielo y que podamos decir cuando Cristo venga, he aquí, Señor, he sido fiel, por lo tanto me espera que la corona de la victoria. Amén. En esta mañana y durante toda esta semana, las prédicas que hayamos escuchado hayan sido de beneficio primeramente personal de cada uno de nosotros y luego que familiar. Yo sé que en esta iglesia, la iglesia de Laureles, yo sé que siempre ha sido una iglesia muy familiar. Yo he crecido en esta iglesia y he conocido familias numerosas, he conocido familias que han sido pilar fundamental dentro de la iglesia, familias de donde han salido líderes que han formado parte de la iglesia de los Laureles. Y eso es lo que el Señor quiere esta mañana. El Señor quiere que como familia entendamos y comprendamos que si permanecemos unidos, primeramente en la palabra, entonces vamos a seguir siendo familias fortalecidas, vamos a seguir siendo familias que son la base
fundamental de qué? De nuestra iglesia. ¿Cuántos colocándose aquí? ¿Cuántos colocándose aquí quieren decirle al Señor, Señor, me comprometo en esta mañana a ser un ejemplo fundamental dentro de mi familia? Me comprometo en esta mañana a estudiar tu palabra, a que mi hogar sea un pedacito de cielo y que podamos decir en algún momento, cuando estemos perdidos, que la Biblia dice que a los niños hay que instruirlos en sus caminos y aun cuando sean grandes, ¿qué? No se apartarán de ellos. Así que si en algún momento nos perdemos del camino de Dios, podamos decir como este niño, vamos a caminar. En lo que yo vea mi iglesia, voy a reconocerla porque ese que un pedacito de cielo. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque ese gran amor y esa misericordia llega hasta nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, Señor, podemos contar con el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Podemos, al final del túnel, podemos ver una luz. Podemos saber que tenemos a un Dios todopoderoso. Tú no nos prometiste en la Biblia, Señor, que al conocerte íbamos a ser felices olvidando los problemas, las dificultades. No. Tú nos prometes en la Sagrada Escritura vida eterna. Nos prometes que a tu lado, Señor, podemos ser familias triunfadoras. Podemos ser hogares bendecidos por el cielo, Señor. Y que podemos, Señor, ser un testimonio vivo para todas las familias que vivan a nuestro alrededor. Doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí, por cada uno de las familias, Señor, que sean bendecidas por el Espíritu Santo, Señor. Que tu bendición pueda caer sobre cada uno de ellos y que podamos seguir siendo, a pesar de los problemas y las dificultades, familia en nuestros hogares, pero también familia aquí en la iglesia, Señor. Que como hermanos podamos soportarnos, que como hermanos podamos, Señor, recibir la bendición del cielo y que podamos, Señor, ser vírgenes prudentes, que podamos llenar esas lámparas de aceite suficiente para que cuando tú regreses podamos esperar con paciencia, Señor, y podamos irnos contigo a las mansiones celestiales donde vamos a pasar 1000 años de vacaciones para luego regresar en la tierra nueva, Señor, y poder vivir contigo para siempre. Amén. Gracias, Padre, en Jesús. Amén. Amén.